Hoy, a pedido del público y luego de mucho tiempo sin escuchar a este maravilloso grupo, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a los queridísimos Lorna Shore con la segunda parte de Pain Remains, que se llama After All I've Done, I'll Disappear, que dice de la siguiente manera. Ok, empezamos en Do sostenido, parece que están haciendo power chords. Eso. Fíjate cuán intenso es el comienzo. Fíjate que tienen esas guitarras súper distorsionadas y profundas. Como siempre te recomiendo utilizar auriculares para tener una mejor apreciación de todo lo que estamos escuchando y continuemos avanzando para ver con qué nos encontramos con Lorna Shore. Y la voz inefable de Will Ramos, que ya empieza con unos cerdos guturales tremendamente poderosos, ¿no? Bien podrida esa garganta, muy poderosa. Tengamos en cuenta que son 3 partes de Pain Remains. La primera que ya hemos analizado, que si no la viste la vas a tener debajo en la descripción. Esta segunda que, si mal no comprendo, habla de un deceso, del fin de una vida básicamente, de esta pareja que el señor pierde a su amada y entra en una etapa bastante compleja de su estado anímico, y vamos a ver cómo se desenvuelve esto, porque por acá no recuerdo si la otra también estaba en Do sostenido menor, pero parece que estamos en Do sostenido menor, pero no se escucha la tercera, ¿viste? La del medio, sino que parecen todos power chords. Y los gritos tremendamente poderosos de Will Ramos. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright tengo que fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis sin estos cortes, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además vas a estar colaborando con la creación de contenido del mismo. Hasta acá, musicalmente estamos en la misma sintonía. Prestale atención a la batería, que suena bastante particular en Lorna Shore, sobre todo por el género que curten, básicamente, ¿no? Escuchá ese punteo que no me voy a poner a sacar porque es muy complicado. ¡No, God! La que verdad es que queremos hacer algo un poco más fluido. Fíjate cómo van construyendo paulatinamente y de forma arquitectónica una gran canción. Tienen esta constante del movimiento que hacen paralelamente con los power chords. Se le suma este punteo, este riff tremendamente poderoso, y la voz de Will Ramos que está todo el tiempo ahí. Prestale atención nuevamente a la batería y a ese doble, triple, cuádruple bombo que está metiendo todo el tiempo como si fuera una ametralladora que va a penetrarnos constantemente. Y fíjate que de fondo se introduce el motivo original de Pain Remains 1, ¿no? Con ese sintetizador que está muy tergiversado, muy atravesado por todo lo que está ocurriendo a nivel musical. Fíjate que se escucha muy de fondo. Con unos buenos auriculares o unos buenos monitores lo vas a escuchar. Desde el teléfono móvil también, pero digo, para tener una mejor perspectiva de lo que estamos viendo y escuchando es mejor utilizar esos elementos. Y fíjate que todo va superponiéndose, crean una cantidad de capas increíbles para transmitir todo esto que es tremendamente visceral, muy profundo y muy complejo también de mencionar. Escuchá esas cuerdas tremendamente octavadas que van en composé, todas juntas, junto con el permanente, ¿no? Como si fuera el click, pero con la batería ahí soporteando. Y fíjate cómo habían construido un montón de capas que ahora son extraídas poco a poco para hacer un tutti instrumental, ¿no? Y hacer todos estos ataques que quedan tan poderosos y son tan importantes para la connotación estética, musical y lírica que tiene la canción. Es tremendo cómo Will no tiene ningún tipo de inconveniente en hacer todo lo que hace. Digo, alguien que no tenga su expertise o su trabajo tremendamente profesional detrás haría que se le quiebre la garganta al primer grito que hace, ¿no? Estos screams tan profundos y tan viscerales, que para alguien que no viene del estilo, en mi caso yo me adentré de a poco con Lorna Shore, con Sleep Token y con algunas otras bandas del género que si no viste esos videos los puedes ver por acá arriba o debajo en la descripción, pero es muy complicado a veces ingresar porque es
muy llamativo, ¿no? Hay algo muy animal que es lo que hace característico también al estilo y que me parece que a medida que uno lo va escuchando va haciéndose parte de eso y va comprendiendo todo el contenido tremendamente interesante que hay detrás de esa magnificencia brutal. Y esos cortes tan característicos de Lorna que ya le hemos escuchado en los otros análisis que te recomiendo mucho que los vas a ver por acá arriba o debajo en la descripción. Sobre todo el primero que hicimos de Lorna porque no los conocía, me lo recomendaron muchísimo y decidí ingresar ahí y me llamó tremendamente la atención toda la data, toda la información con la que tuve que cruzarme para poder comprender, para poder acercarme tímidamente a un estilo a veces, como decía antes, muy tergiversado si uno viene desde otro palo, desde otro lugar, pero que cuando está dentro es una cosa difícil de salir de ahí, ¿no? Porque uno quiere compenetrarse cada vez más y empieza a escuchar y dice, qué buenas referencias musicales que hay. Y además la música de por sí. Si le quitamos la voz de Will no es lo mismo, por supuesto, pero digo, si dejáramos solamente la base instrumental, el background que escuchamos, es tremendamente poderoso también, y ahí es donde vamos constantemente a meternos nosotros en este canal. Es tremendo, ¿no? Cómo pueden representar con semejante atropello, como si fuera un camión que nos viene de frente, los sentimientos más profundos del ser humano. Porque uno ve que está la banda ahí tocando a puro rock, metal, deathcore y cualquier carátula que le quieras poner, pero es una música tremendamente estridente, muy poderosa, y a la vez está el contenido del videoclip en sí, con la pareja ahí muy tiernamente sentados en un sillón, como recordando melancólicamente o nostálgicamente aquel tiempo de gracia antes de que ocurriera lo que efectivamente ocurre en la historia. Y ese contraste tan poderoso entre la grandiosidad de la banda y lo sutil, delicado e íntimo del encuentro de la pareja del videoclip es como un contraste tremendamente poderoso que solamente logra, por si fuera poco, reforzar el mensaje de la canción y entender que quizás no hay muchas otras maneras de decir esto que a grito pelado como lo hace Will Ramos. Entramos en una parte mucho más tranquila, mesurada, más ambiental, ¿no? Más cerca del post-rock si quieren, pero con una guitarra como muy opaca, muy encerrada, ¿no? Como si fueran las ideas que van brotando de la cabeza del personaje y que se entrelazan y que aparecen buenos recuerdos y malas sensaciones del presente, y es toda una combinación bastante compleja y arquitectónica, como decíamos antes, de lo que están haciendo a nivel musical, porque pasan por muchos estados de ánimo. Empiezan muy allá arriba, luego bajan un poco, vuelven a subir, ahora nos deprimen completamente en el sentido de depresión física, geográfica, no anímicamente, porque baja intensamente el nivel de la música en cuanto al volumen y en cuanto a la cantidad de información. Ahora es como que estamos metidos en lo que está haciendo la guitarra. Y además, fíjate el tono poderoso que utilizan. Digo, está todo muy bien dosificado. Si algo tiene Lorna Shore es que puede distribuir la información a lo largo de toda la canción. Son canciones para los tiempos que corren largas, ¿no? Porque esta canción dura casi 6 minutos. Y sin embargo, las canciones que se hacen hoy en día y desde hace mucho tiempo también, quizás si duran más de 3 minutos es un problema comercial. Y sin embargo, acá lo que hacen es hacer uso de ese tiempo, dosificando toda la información para contarnos una historia de envergadura. Y eso es lo interesante también. No resignarse a que las cosas son como son, sino que pueden ser dichas de otra manera. Y me parece que el trabajo que hace Lorna Shore va en ese sentido, por eso me gusta. Así que cualquier otra recomendación te leo debajo en los comentarios. Y fíjate que esto es muy interesante porque esa melodía que estamos escuchando, ¿no? Que suena bien sintética y también opaca, está como todo tirado hacia atrás. La batería incluso por momentos parece más, para decirlo en criollo, en seco, más aguda de lo que es. Esta melodía podría encajar tremendamente, y por favor no me funen ni cancelen por esto, en una canción pop. Saquemos a la melodía del contexto de Lorna y funcionaría muy bien en otro estilo. Y eso es lo interesante también, de que la música puede prestarse para una cosa y para la otra, y eso no lo hace ni mejor ni peor, ni que guste menos ni que guste más. De hecho,
esta melodía de 4 notas por sección hace que sea todo tremendamente sintético. Y fíjate que no había aparecido antes, perdón, pero no recuerdo si en Pain Remains 1 aparecía, pero sí habíamos visto que hay referencias cruzadas claramente porque es la misma historia en diferentes líneas temporales, contada de una manera bastante similar, pero el grueso de la canción va de lo mismo y por eso está bien que haya referencias musicales internas porque es una misma obra, ¿no? Como si fuera una sonata, por ejemplo. Y además esta melodía que suena épica, esperanzadora, es como el último hálito, el último grito de conflicto que hay en la historia y sin embargo suena a la vez como esperanzador, como bueno, ok, pasaron un montón de cosas negativas, pero todavía puede algo volver a subir, aunque sea de la misma manera pero cambiando un poco, porque la música también tiene eso, con pocos elementos poder crear una canción reconvirtiendo ese elemento, dándolo vuelta, haciéndolo más lento, haciéndolo más rápido, cambiando de tonalidad, cambiándole la armonía. Un mismo elemento puede tener muchísimos significados y me parece que ese es el lenguaje escondido que tiene la música, que hace parte también de que cada uno puede interpretarla como le plazca o como se sienta en el momento, y eso también es lo mágico y único que tiene la música. Escuchaste el último salto, ¿no? Como si hubieran terminado en mi menor. Hicieron si mi. Es muy raro eso, porque claramente si es un mi va a ser menor, porque no puede ser mayor. Esto no es un final feliz, alegre o brillante, sino todo lo contrario. Pero simplemente se escucha este final para darle un cierre a esta sección, claramente a esta canción, y vamos a ver cómo es la última parte para ver si le agregan algún contenido más. Si no lo hiciste todavía, te leo debajo cualquier otra recomendación acerca de Lorna Shore. Claramente vamos a hacer la tercera parte de Pain Remains, porque es lo que nos falta, pero si ya querés ir recomendando otra canción, te leo debajo en los comentarios. Y ahí lo cortaron en seco, empezaban a aparecer unas cuerdas como muy melancólicas, que es muy del estilo, ¿no? Mucho semitono, mucho trabajo con eso, muy ambiental todo, y siempre hay como una sensación constante de marea detrás que nos empuja hacia el abismo. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Lorna Shore. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Lorna Shore que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.